¿A quién te gustaría desnudar? Digo, ya estamos saliendo del closet, ¿no? ¿Qué vamos a platicar? Si volvieras a empezar este día, ¿qué harías distinto hoy? Hay personas que no les gusta encuerarse. Le tengo miedo a quedarme sin mí. Para ti que salir del closet. Somos gente súper deep. ¿A ti qué te apasiona? Closeteros, bienvenidos a un capítulo más de Sal del Closet. El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos han estado pidiendo muchísimo a través de las redes sociales, que es cómo emprender con mi pareja. Y por eso mismo quisimos hacer una versión especial, un capítulo en donde los invitados nuevamente seamos nosotros. Porque bueno, creo que hemos experimentado bastante una línea muy diferente de cómo vivir en pareja y sobre todo de cómo emprender en pareja, de cómo tenernos paciencia, de cómo saber separar las cosas de negocio y las cosas también del lado sentimental. Así que bueno, hoy te vamos a compartir un poco de nuestros secretos, que seguimos aprendiendo, la verdad, pero cómo hemos funcionado para hacer esta mancuerna que a mi punto de vista ha sido perfecta en todos los sentidos, para explotarnos uno al otro y llevarnos a un crecimiento como pareja, como empresa, como personas. Así es, como bien dice Bren, es bien importante tener bien claro las cosas antes de empezar a trabajar, porque si bien es cierto que es difícil emprender, cuando es en pareja puede ser todavía más difícil o puede ser más sencillo. Depende mucho de la fórmula y por eso decidimos invitarnos a nosotros mismos, porque es una faceta de nuestra vida que ustedes no conocen, que somos muy reservados, a lo mejor hasta cierto punto herméticos. Nadie sabe a qué se dedica Rudy, sí, nadie sabe. Ni yo sé a qué me dedico, así se las pongo. Soy desempleado. Siempre es esta pregunta, ¿y en qué trabaja Rudy? ¿Y en qué trabaja Rudy? ¿Y en qué trabaja Rudy? Nadie sabe. ¿Y en qué trabaja Rudy? ¿Y en qué trabaja Rudy? Please. Oye. Esta pregunta la vamos a contestar al final. No es cierto. Creo que para iniciar hay que irnos un poquito más hacia atrás y que empecemos desde cómo nació nuestro pequeño huevo, que en realidad era algo que no nos veíamos venir en ningún momento. Cuando yo conocí a Rudy, bueno, yo todavía estaba estudiando la carrera de nutrición. Obviamente mi enfoque nunca fue del lado deportivo, yo siempre me veía en un hospital o trabajando para alguien, pero quieras o no, la sangre de emprendedor te llama, nunca absolutamente nadie te dice que es tan difícil, pero simplemente sabes que no, que traes como un poquito de este sentimiento disruptivo en donde tu rebeldía te dice que o tú solito empiezas a formar el trabajo que no has encontrado porque es un trabajo que no existe y que tú necesitas crear, o vas a vivir sintiendo que te falta algo siempre. Yo creo que ese es el punto principal. El punto principal para emprender, porque emprender suena bastante romántico, ¿no? Porque todo el mundo quiere ver el producto terminado, en donde ves un empresario exitoso, que tiene su negocio, que se puede dar la gran vida, pero eso no es O lo hacen por las razones incorrectas. Es correcto, exacto. O sea, lo ves como por las razones incorrectas y dices, no, yo no quiero trabajar para nadie porque no es mi forma de ser. No es eso. Yo creo que el punto principal es lo que acaba de decir Bren. Lo que más tiene que importar es que si tú crees que hay un trabajo que todavía no se ha inventado, que hay una forma de hacer las cosas que todavía no se ha inventado, entonces ya tienes un sueño, un motivo. Si tú tienes un sueño, algo que te mueva, algo que tú digas, a nadie se le ha ocurrido esto, yo quiero empezar con eso, pero tu finalidad es dejar algo, un impacto positivo, dejar un cambio en la sociedad, dejar un cambio en el mundo, entonces ya tienes un punto o un paso adelante para poder emprender, porque no es solamente, yo quiero ser mi propio jefe, o sea, todo lo que te dicen cuando vas a trabajar vendiendo en un sistema piramidal o así. Eso no es cierto que es emprender como tal, es simplemente autoemplearte de otra forma, pero realmente emprender es dejar algo que va a dejar huella a través del tiempo. Y bueno, quise interrumpir esa parte de Bren porque es bien importante hacer las cosas por los motivos y las razones correctas. Entonces, como te estaba diciendo, decidí crear de una forma muy accidental, decidí crear
mi emprendimiento, decidí crear mi pasión y decidí crear ese trabajo soñado en el que viéramos a una nutrición un poquito más bajada, un poquito más, pues ahora sí que flexible, algo que fuera alcanzable. Y que sobre todo no fuera una nutrición nada más como, bueno, te va a cambiar el cuerpo, sino que te va a cambiar en todo tu ser, va a ser como una especie de dominó en donde golpeas una pieza y todas las demás van cayendo y te va dirigiendo a ser un mejor tú. Entonces, cuando empecé a salir con Rudy, yo ya estaba dando consultas, las estaba dando obviamente en vivo. Me acuerdo que me empecé a llenar de muchísimo trabajo. Aquí todavía no era un emprendimiento. Bueno, era un emprendimiento, pero no era nada disruptivo. Era un autoempleo como tal. Era un autoempleo, ¿no? Daba consultas, todo normal, ¿no? La cosa fue que mi punto de vista, que es un poco más creativa, se unió con el punto de vista que es completamente de empresario con Rudy, ¿no? Probablemente yo pensaba en simplemente dar un buen servicio, yo pensaba en dar lo mejor a mis pacientes, en hacerlos progresar, en ver de qué manera podían asimilar lo que yo les estaba dando de una manera más sencilla. Y Rudy lo veía en números, Rudy lo veía en crecimiento. Entonces, cuando unimos nuestras dos fortalezas, explotó. Empezamos a ver las cosas de una manera muy diferente, tanto yo de mi lado como él del suyo. Es correcto, y yo creo que eso es un punto también importante. Es necesario que tengas diferentes perfiles dentro de una organización y muchas veces tú no los vas a tener todos los perfiles. Por ejemplo, en este caso, el pensamiento o la forma de trabajar de Bren es muy técnica y muy creativa a la vez. Ella es muy técnica porque conoce toda la nutrición, cosas que yo no conozco, ella la conoce muy bien. Y por otro lado, tiene una parte creativa donde se le ocurren ideas disruptivas, en donde se le ocurre, por ejemplo, la creación de Fitatón y cosas así, la plataforma, todo eso que se ha ido desarrollando ha sido a través de la creatividad de Bren. Y por otro lado, yo veo la parte más de contabilidad, la parte más de lo legal, la parte más de el pago de impuestos. Ese tipo de cosas las tienes que tener bien claras. No puedes emprender, no puedes arrancar una empresa sin antes tener resuelto esos puntos. ¿Cómo te vas a administrar? ¿Y cómo te vas a proteger legalmente? Porque a final de cuentas, la creación de una empresa es la creación de un nuevo ser. De hecho, se llama persona moral. Nosotros ante el gobierno somos una persona física y las empresas ante el gobierno son una persona moral. Entonces, en la creación de una persona tienes que ver cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus obligaciones. Antes de tener a esa persona, tienes que saber a lo que te estás comprometiendo. Entonces, ahí es donde empieza la complicación de un emprendimiento. No, qué horror. Yo ahorita todavía estoy así de qué miedo, porque uno lo ve bien bonito, ¿no? Uno ve que es su hijo, pero no entiende que su hijo, pues obviamente va a tener responsabilidades, obligaciones y demás. El hijo come y también va al baño. Exactamente, ¿no? Tú simplemente quieres obtener los beneficios de tu hijo y pues las cosas no funcionan así. Es correcto. Es correcto. Y esa es la parte en la que tienen que empezar a ver que para emprender, primero, recapitulando un poco de lo poquito que hemos avanzado, tiene que haber el motivo correcto y las circunstancias y el conocimiento suficiente para poderlo llevar a cabo. Oye, es que yo no sé nada de derecho, es que yo no sé nada de administración, es que yo no... Pues acércate a un profesional que te pueda ayudar en eso. No tienes que saberlo todo, pero sí tienes que saber un poquito de todo. Si tú no tienes idea de contabilidad, de administración, es mejor que vayas aprendiendo a hacer. Si no tienes idea de nada de lo legal, no tienes idea de cómo se hace un acta constitutiva de una empresa, es mejor que vayas aprendiendo y te vayas empapando, porque si no, solito te puedes meter el pie o alguien más te puede meter un golazo y tú ni siquiera darte cuenta. Y a lo mejor lo que tenías como empresa, como negocio, era oro molido, pero al final de la historia no supiste protegerlo y a lo mejor tuviste un niño prodigio, pero no supiste explotar todas sus capacidades y todas sus habilidades. Entonces, es bien importante que tengan esa parte y, insisto, y quiero ser muy incisivo en esa parte, no tienes que ser experto en nada, pero tienes que saber poquito de todo. Bueno, ya vieron cómo se apasiona este hombre
con las empresas, yo así me apasiono con nutrición. Entonces, cada uno, digámoslo, agarró su cancha y vimos que empezó a crecer Healthivita, ¿no? En un inicio yo tenía ideas muy viejas, por decirlo así, no viejas, sino tradicionales. Normalmente es bien difícil llevar a la nutrición a un punto moderno, porque es de mucho contacto con el paciente, porque necesitas estar ahí con él, necesitas tenerlo enfrente para poder notar deficiencias que tiene, si te está mintiendo, poder sentir ese calor humano, ¿no? Entonces, cuando empezamos a utilizar las redes sociales, fue completamente raro, diferente. Necesitábamos adaptarlo para que no se perdiera esa sensibilidad y ese calor humano. Entonces, nació la plataforma, nació Fitatón, nació la comunidad, y sobre todo nació una forma de trabajar en equipo. A mí siempre se me ha complicado mucho delegar las cosas. Siempre he pensado así como, bueno, si yo no lo hago, ¿quién más? ¿No? O como dicen, trabajo en un equipo diciendo, quítate, yo lo hago. La verdad es que se me complica mucho. Y Rudy me empezó a decirme, oye, ¿por qué no contratas nutriólogas para que trabajen contigo? Y a mí se me hacía impensable compartir esta idea. Porque, quieras o no, creo que no nos enseñan a ver ese punto de vista desde el lado de nutrición. Siempre nos han enseñado que trabajamos, sí, en un equipo multidisciplinario, pero que es un trabajo que es muy solo. Normalmente cada quien agarra a su paciente y tan, ¿no? No estamos como que formados así, al menos aquí en México. Yo había visto este equipo multidisciplinario en España de trabajar con psicólogos, fisioterapeutas, médicos, pero aquí como que tú dices, yo puedo con todo y aunque no sé tanto de keto, yo te puedo decir más o menos qué lleves que nadie, y no lo mandas con un experto, ¿no? Es correcto. Entonces me dice, ¿por qué no contratas un experto en cada una de las áreas? Y se me hizo lógico. A mí me puedes preguntar cosas de lactancia materna y yo te voy a quedar así como, te voy a ver y te voy a decir, no te sé decir absolutamente nada. Probablemente en la carrera te den una embarrada, pero así como hay médicos que son especialistas en mujeres, en ancianos, en pediatría, también nosotros como nutriólogos, cada uno tiene su área. Entonces se me hizo muy lógico que empezáramos a contratar gente en donde cada uno tuviera su fortaleza, y así nació Healthivita. Y es correcto lo que estás mencionando, y si se fijan, todo va encadenado o unido de alguna forma, porque si lo ves fríamente, lo que empezó con una buena intención, con un sueño, realmente siguió siéndolo, pero de una manera responsable. Y digo responsable porque Bren entendió que iba a haber cosas que no iba a conocer, e insisto, no tienes que ser especialista y experto en todo, pero sí tienes que tener a alguien dentro de tu organización que sea experto en una parte en específico de la empresa. Entonces, ahí es donde Bren dijo, oye, pues sí, me hace sentido que si yo no soy la más preparada para llevar una mamá lactante, una dieta adecuada para ella, pues lo más lógico es contratar a alguien que sí lo sepa hacer. Pero ahí es donde viene el reto más difícil, porque esa persona tiene que tener el mismo tacto, la misma energía, el mismo cariño por su paciente como lo hacía Bren. Y eso fue lo más difícil, que se empezó a contagiar. Pero otra vez volvemos a la raíz. Tienes que tener un sueño bien claro y ese sueño tiene que tener valores. ¿Qué es lo que está pasando ahorita mucho? Ahorita hay muchas, y estamos hablando de este tema, pero esto pasa en todas las industrias. Ahorita estamos hablando del tema y la industria de la nutrición. Pero en todas las industrias pasa lo que está pasando en la industria de la nutrición, que dicen, bueno, yo tomé un diplomado y soy health coach, y nada más porque veo que es un trending topic, que es una tendencia ahorita, la nutrición, el estilo de vida saludable, pues ya me voy a meter yo ese negocio porque veo que ahí hay dinero y que la gente está pagando. Pues sí, pero tienes que ser ético, tienes que tener valores, tienes que contratar a gente que realmente esté experta, y si tú no eres experto, tienes que contratar a alguien que lo sepa hacer bien, y a lo mejor puedes ser la mente maestra que esté detrás, aunque tú no seas una nutrióloga, una persona, una psicóloga, una persona reconocida, tienes la habilidad de poder poner una persona enfrente que sí tenga esa capacidad para poder dar un buen servicio, pero siempre tienes que estar bien enfocado, que si estás emprendiendo es por un sueño y no porque vas detrás del dinero, porque para ir detrás del dinero puedes hacer N cantidad de cosas.
lícitas, ilícitas, o puedes agarrar un superpuesto en un corporativo grande y ese dinero reinvertirlo, ponerlo a trabajar en otros lados y hacerte millonario. No es la única forma de ganar dinero. Incluso muchas veces vas a ser más pobre que uno de tus empleados. Eso sí puede pasar y puede pasar. Aquí nuestro director creativo del podcast acaba de levantar la mano y él lo entiende. O sea, tiene empleados que ganan más que él. Y eso no tiene nada que ver. Él tiene un sueño, él está buscando tener una casa creativa, un estudio muy padre, pero no está detrás del dinero, está detrás de un sueño que en algún momento nació por algo. Es lo que tienes que tener bien claro, y tienes que tener bien claro que vas a tener a los impuestos, al SAT detrás de ti, Hacienda, lo vas a tener detrás de ti, vas a tener detrás de ti a todos los proveedores, vas a tener detrás de ti al Seguro Social, vas a tener detrás de ti a la gente que no está comprometida con tu empresa y solamente quiere venir a trabajar para que le paguen un sueldo y seguir con su vida. Vas a tener detrás de ti muchísimas cosas, la falta de atención a tu familia, la falta de tiempo para ti mismo, vas a tener detrás de ti muchísimas cosas. Entonces, si lo estás haciendo por dinero, por hacerte rico, definitivo... O por tener más tiempo. Definitivo, más. No es el podcast que querías escuchar. No es tu trabajo. Sí. No es tu trabajo. Nos pintan el emprendimiento como que vas a tener precisamente más tiempo, más dinero, más apoyo, las luces en ti. Y la verdad es que no. La verdad es que muchas veces ni siquiera tienes un sueldo, no tienes para nada tiempo, trabajas muchísimas más horas, el doble, no tienes ni siquiera días libres. Y está bien, lo disfrutas, pero es algo que, como te digo, lo tienes que disfrutar, tiene que ser tu pasión. Obviamente tienes que aprender después, más adelante, a tener tu línea y a tener tú también tus puntos de descanso y aprender que no eres todólogo, a confiar en tu equipo, pero es algo que se va aprendiendo en el camino. Ahora, entonces seguimos. Ya estuvimos hablando acerca de emprender. Ahora vamos a hacer un poquito más complicadas las cosas. ¿Qué pasa cuando emprendes y tú tienes un punto de vista y te unes con otra persona que lo quiere sentimentalmente, pero él tiene otro punto de vista? Y ese es un error que cometemos muchísimas veces. Creemos que porque tenemos una pareja exitosa y en nuestra pareja nos está yendo bien, seguramente vamos a poder llevar los negocios bien. Ese es el punto y ese es el tema principal de este episodio, porque es lo que nos están pidiendo. Oye, quiero emprender con mi pareja. Suena bastante padre, suena bastante romántico, pero si emprender no es para todos, porque también es una vocación y es como si todos dijeran, sí, no, pues yo quiero ser consagrada. Y todos vamos a ser consagrados. Pues no, o sea, es una vocación que es solamente para algunos. Igual el emprender, igual el tener un trabajo fijo también es una vocación que no es para todos. Pues el tener un emprendimiento en pareja suena bastante padre, suena bastante romántico, pero no es algo para todos. Y si creías que sí, desde ahorita te estamos quebrando ahí todas las ilusiones, así como que podemos meter un efecto por ahí de que se rompe un cristal de chan, chan, chan. No va a ser así de fácil. Porque lo que sí les podemos decir es por qué nosotros hemos encontrado una forma de trabajar, porque nos dimos cuenta que nos complementábamos en muchas cosas. Por ejemplo, yo no soy nada bueno para transmitir a través de las redes sociales. La gente que se ha metido a estoquearme por ahí Tan así que solo he subido 2 fotos en Instagram. Ajá, o sea, quien se ha metido a mi Instagram se dará cuenta que es el Instagram menos interesante del mundo, que nunca subo nada, porque no es mi perfil, no es mi forma de transmitir. Sin embargo, Brent pues, es de las personas más exitosas que conozco dentro de las redes sociales y es su habilidad. Ahí vimos que nos complementábamos. A Brent, lo hemos platicado muchas veces, si le pones una hoja de Excel, la va a llenar de colorcitos porque piensa que es una hoja cuadriculada para colorear. Nunca se va a dar cuenta. ¡Tampoco! Nunca se va a dar cuenta que es para hacer números. No, tampoco. Tampoco, pero la verdad me chocan los números, me choca todo lo que es finanzas, o sea, yo no me acerco, soy alérgica a todo lo que sea eso. Otra cosa que no me gusta, no soy buena hablando con la gente. Mucha gente no pensaría esto, pero la verdad es que soy muy introvertida. O sea, estoy igual y tanto como
pensando en qué hacer, en qué poner. Probablemente la gente creativa allá afuera entienda esto, que se te dificulta tanto después empezar a hablar con otra gente porque estás tan metido en ti. Y no es egoísta, sino que simplemente tu mente siempre está funcionando y a veces no te enfocas. Entonces, es algo que no le pasa a Rudy. Rudy es la persona más social del mundo. Entonces, creo que poco a poco vimos que él me complementaba en muchas cosas y a la vez también me empujaba a ser más fuerte en lo que yo ya era fuerte.